Carlos Álvarez Nogal es catedrático de Historia Económica en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, Visiting Associate en Caltech, California Institute for Technology en el 2017 y Visiting Professor en la Universidad de Stanford en Social Science History Institute 2000-2002 y en Center for Latin American Studies 2011. Paris School of Economics, menos mal que es en inglés, porque si llega a ser en francés no me entiende nadie, 2007, 2011, 2012 y 2013. Y por la Universidad de los Estudios de Nápoles, Federico II, 2019. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales, entre ellos uno del programa Marco F7 de la Comisión Europea. Recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en el 95 y los premios de investigación Ramón Carande en el 98 y Felipe Ruiz Martín en el 2017, de la Asociación Española de Historia Económica. Investigador acreditado del programa I3 2010 del Ministerio de Ciencia e Innovación y ha sido director del programa de doctorado en Historia Económica y del Máster en Desarrollo y Crecimiento Económico en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado parte de sus investigaciones en revistas especializadas como Economic History Review, European Review of Economic History, Revista de Historia Económica, Journal of Iberian and Latin American Economy History, entre otras. Algunos de sus libros son El banquero real, Bartolomé Spínola y Felipe IV, Los banqueros de Felipe IV y Los metales preciosos americanos, 1621-1665, y El crédito de la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe IV. Y bueno, uno más, Oferta y demanda de deuda pública en Castilla. Sin más, pues le cedo la palabra. Lo primero, agradecer la presentación y la invitación a este seminario interesantísimo. Mis intereses, o sea, el poder explicar mi investigación o interesarme por la conexión entre la economía y lo militar y el ejército es creciente y es una magnífica oportunidad estar aquí delante de especialistas en historia militar, cosa que yo no soy. Yo me dedico más a banqueros, dinero, finanzas públicas, mecanismos de crédito, este tipo de cuestiones. Mi presentación es sobre... Bueno, fue un reto la invitación de Eduardo en su momento. ¿Por qué no hablar del coste de la guerra en el siglo XVII? El problema es que no tenemos datos. Nadie se ha dedicado, casi nadie se ha dedicado a investigar un tema en el que para decir algo bien dicho hace falta cuantificar. Y sobre todo los temas relacionados con economía necesitamos números porque mucho o poco no nos vale. Tiene que ser algo más preciso. Y sobre todo para poder analizar, poder comparar. Y realmente hay una escasez enorme de datos. Al mismo tiempo, cursada la invitación, dije, es mi oportunidad para meterme en un tema que es difícil y ver si soy capaz de hacer alguna reflexión. Y esto es lo que yo he traído hoy aquí. Algunas reflexiones. Voy a hablar básicamente de tres cuestiones. Sé que la hora no es muy acertada, es difícil, y antes de que caigan en el abrazo de Morfeo, pues que sepan por lo menos cuál ha sido mi intención explicando aquí. La primera es ver desde una perspectiva, antes decíamos a vista de pájaro, hoy decimos a vista de dron, de lo que es el gasto militar desde una perspectiva macro. Vamos a ver el siglo XVII. Hablaré entonces un poco de la crisis del siglo XVII, la crisis económica. Luego me concentraré en lo que es el tema de los salarios del ejército y por último hablaré de algo más específico porque ahí sí que he hecho algo de investigación más concreto sobre la financiación del ejército interior, sobre la factoría de presidios de Octavio Centurio. Titulo esta primera slide, ¿no?
de la presentación como la paradoja del gasto militar, porque cuando yo he leído lo que se ha publicado, lo que se publica sobre el gasto militar en el siglo XVII, siempre se recurre a una serie de ideas o de conceptos con los que yo no estoy de acuerdo, y eso es lo que quiero explicar aquí. El primero es la contradicción que existe entre una visión de un poderoso ejército. Ayer estábamos hablando de Breda, de la Gran Victoria, y hay otras victorias a lo largo del siglo XVII importantes, y sin embargo el concepto que mucha gente tiene es que es un ejército mal financiado y peor administrado y peor gestionado. Con lo cual se da la paradoja de cómo se sostiene un ejército sin recursos. Un ejército que sostiene a un imperio, que defiende un imperio, que lucha contra varios y poderosos enemigos, que de vez en cuando obtiene importantísimas victorias, que cambian la historia de alguna forma, y sin embargo no hay dinero, se paga mal, se paga tarde, es un desastre. Entonces, es un contraste. ¿Cómo es posible esto? Sería una anomalía histórica, es decir, sería la primera vez que un ejército se financia y consigue logros sin un respaldo económico. Eso no ha pasado nunca y no pasa en la actualidad. Luego, esta forma de contar la historia del ejército en España no se sostiene, no es creíble. Déjenme, sé que no es el momento de hablar de las bancarrotas, porque eso sería para otra presentación, pero todos los textos que hablan de financiación militar en el siglo XVII, para justificar esa mala financiación, acaban recurriendo al tema de las bancarrotas. Déjenme decirles de una forma simplificada aquí que las bancarrotas es parte de la leyenda negra, porque nunca la monarquía entró en quiebra. La bancarrota es una palabra que hemos inventado o que se ha inventado en la historiografía, pero los contemporáneos nunca la utilizaron y sabían perfectamente lo que eran las bancarrotas porque quebraron muchos bancos en aquella época, y cuando quebraba una compañía o un banco hablaban de bancarrota, pero jamás utilizaron esa palabra para referirse a la monarquía. Ni los consejos, ni el rey, ni los banqueros, nadie, o al menos yo no he sido capaz de encontrarla, esa palabra, en la documentación que he consultado después de muchos años. Sin embargo, sí está en la literatura. ¿Qué son lo que llamamos bancarrotas? Son mecanismos de negociación, y esos mecanismos de negociación no incluyen solo a la corona y los banqueros, incluye también a las ciudades de Castilla, que son las que tienen que pagar impuestos. Fíjense que pongo aquí 3 reyes, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Carlos II es un rey que tiene muchas dificultades económicas y, sin embargo, no decreta ninguna bancarrota. En realidad, en la época se le llama, tampoco convoca cortes, que está muy relacionado. En realidad se le llama suspensión de consignaciones. Y es curioso, es interesante, porque en la documentación hay un decreto, que es lo que algunos autores utilizan o llaman decreto de bancarrota. En realidad es un decreto que suspende temporalmente el pago a los banqueros. Pero también hay un decreto, o lo que se llama un medio general a continuación. En el decreto que suspende el pago temporalmente a los banqueros se dice no se paga a los banqueros de momento. Pero el medio general dice que se les pague y además dice cómo. Curiosamente, en la historiografía, en la idea general que todos tenemos en la cabeza, nos hemos quedado solamente con el primero. ¿Por qué el segundo documento no es importante? Es más importante. Con lo cual, no. La monarquía tenía dinero, más o menos dinero, pero tenía dinero y podía financiar su ejército. Y, por lo tanto, no podemos utilizar las bancarrotas como una excusa para mecanismos que a veces fallan y a veces tienen problemas. Muchas veces se han utilizado los presupuestos como estimaciones reales, cuando muchas veces los presupuestos son eso, presupuestos. Lógicamente se habla de un ejército con una serie de hombres,
de armas, de barcos, que luego no es la realidad. Y por lo tanto, si queremos saber cuánto costó la guerra, tenemos que fijarnos no tanto en lo que se proyectó. Cualquier estratega militar querría tener infinidad de hombres, infinidad de armas, con tal de asegurarse la victoria. Pero lo importante es lo que al final intervino, lo que al final se pagó. Ese es realmente el coste real de la guerra. Les decía antes que el siglo XVII, no lo voy a negar, es un siglo de crisis económica, y lógicamente esto va a afectar al gasto de la monarquía, también al gasto militar, teniendo en cuenta que el gasto militar es aproximadamente el 80% de lo que ingresa la monarquía en aquel momento. Si calculamos, hoy lo llamamos Producto Interior Bruto, PIB, es un término que todo el mundo conoce, también lo podemos llamar renta per cápita, PIB per cápita, en este caso renta per cápita. Yo he dedicado un tiempo a investigar y a hacer una estimación numérica, reconstruir estas series, y lo que observamos, lo he hecho en colaboración con el profesor Prados de la Escosura, es que después de un largo periodo de crecimiento, el siglo XVI, que arranca desde el final de la peste negra, es decir, es una tendencia que abarca varios siglos, tenemos en el siglo XVII ese periodo de contracción. Es un claro periodo de crisis. Demográficamente hay estancamiento, y desde el punto de vista del producto, de la producción, por lo tanto del consumo, que termina reflejándose en la fiscalidad, es un periodo de contracción que dura un siglo, es un periodo largo y que todavía seguimos investigando cuáles son las causas. Hay causas exógenas, pero también hay causas endógenas que causa la propia monarquía o la propia población. Si siguen un poco la tendencia del siglo XVI, XV-XVI, esa pendiente ascendente, continuaría, en el caso de Inglaterra, sería sobre esa misma pendiente, continuaría. Es decir, que cuando España se recupera en el siglo XVIII e inicia otra vez la senda del crecimiento, los ingleses y los franceses ya siguen creciendo con la misma pendiente, pero a un nivel superior. Y eso es lo que hace complicado a la monarquía gastar lo mismo que gastan estas potencias, que se ve, como se explicaba ayer en distintas ocasiones, en el número de soldados, en el número de capacidades de gasto, en el número de capacidades de enfrentarse al enemigo. Fíjense que la economía de Castilla, de España, en el siglo XVI, XV, XVI, es una economía muy parecida a la inglesa, basada en el comercio, en el sector servicios, muy urbana, y sin embargo la economía de España en el siglo XVIII es una economía agraria, una expansión de la agricultura. Y, hombre, España no es precisamente el país de Europa que tiene la mejor tierra para la agricultura, es decir, puestos a especializarse, ¿dónde se podía conseguir mayor productividad? Lógicamente, en el comercio y en el sector servicios. Ahí estaba la economía castellana o española en el siglo XVI, pero el siglo XVII hizo cambiar esa senda de crecimiento, ese tipo de economía, esa economía estructural. ¿Qué esperaríamos, por tanto, basado en esos datos del siglo XVII, en torno a gasto militar? Pues una reducción. Tenemos menos dinero y hay muchos ejemplos en la documentación y en la historiografía que nos dicen citas textuales de los consejos de las personas involucradas en esto, que dicen, ¿qué hace falta para la guerra? Dinero, dinero y más dinero. Bueno, eso lo dice el rey, lo dicen los ministros, todo el mundo es consciente de eso. Bueno, pues si no hay dinero, porque la economía no da, está estancada o incluso en declive, pues lógicamente habrá menos dinero. Sin embargo, lo que encontramos es una expansión con Felipe IV y una contracción con Carlos II. Y esto se refleja en los datos que tenemos de ingresos, es decir, la fiscalidad. La economía está en caída.
progresiva, no es una caída vertical, pero es una caída progresiva, un deterioro progresivo. No está creciendo, al revés, se está contrayendo. La población no está creciendo, pero la monarquía decide, dados sus compromisos internacionales, dada su política exterior, incrementar la fiscalidad, la presión fiscal, y por lo tanto consigue mayores ingresos. Esa curva azul es el total ingresado, el eje son millones de ducados, está en torno a los 12 millones, 13 millones de ducados en los años 20-30 del siglo XVII. Incluso, digo la línea azul total deflactado, porque la monarquía, dado que no puede presionar más a las ciudades para subir el impuesto más importante, que son las alcabalas, lo que hace es solicitar otro servicio, que son los millones, pero sobre todo devaluar la moneda. Es decir, fabrica el famoso impuesto de inflación, fabrica cobre, vellón y sustituye en Castilla la moneda de plata por la de cobre, y por lo tanto, si tú fabricas cobre y esa es la moneda que circula, pues se va a intercambiar y la gente va a pagar sus impuestos con cobre, luego la monarquía empieza a recaudar más esa línea amarilla, pero en realidad en términos de plata es esa línea azul que es la capacidad adquisitiva cuando el gasto del ejército es en el exterior. Es decir, tú puedes utilizar el cobre para pagar a tus soldados en Castilla, porque en Castilla circula la moneda de cobre, pero no puedes utilizar el cobre para pagar a los soldados en Italia, en Portugal o en Flandes, porque allí solamente circulan las monedas de plata. Con lo cual, lo que vemos es, incluso con esa crisis económica, un aumento de la recaudación que después, a partir de 1643, con la caída de Olivares, se colapsa, empieza a colapsar. Si vemos los asientos que se contratan, es decir, para gastar la monarquía necesita a intermediarios que le presten, no porque no tenga dinero, que ese es un concepto mal explicado en ocasiones o mal entendido, no porque no tenga dinero, sino porque necesita, recauda en momentos muy determinados del año y, sin embargo, el gasto es muy regular o debería ser muy regular. Si recaudas en 2 ocasiones, se pagan alcabalas en 2 ocasiones al año, o los millones se pagan en 3 ocasiones, pero tú tienes gastos mensuales, necesitas crédito y por eso recurres a los banqueros. Pues esta es los créditos que la monarquía solicita a los banqueros en el periodo de Felipe IV, desde el principio hasta el final. Y como se ve ahí, sí, los años 20 hay una cierta caída, pero estamos en torno a los 8 millones y todavía en los años 30 y principios de los 40 se llega hasta los 10 millones. Es decir, la capacidad de negociación de la monarquía con sus banqueros, que son internacionales, ya sean portugueses, conversos, o genoveses, fundamentalmente, y luego también castellanos. Pero con esos banqueros le van a prestar porque la monarquía tiene dinero. Los banqueros no prestan si no hay dinero. Están muy atentos, por ejemplo, a las discusiones de las Cortes, si se van o no a renovar los millones, porque si se renuevan, ahí ofrecen un préstamo. Si no, retienen la negociación. Si la monarquía contrata crédito, es que es capaz de negociar, es que tiene recursos. Bueno, este es un ejercicio, yo les he dicho al principio que tenía el gran problema de que no hay datos. Entonces voy a exprimir todos los datos que he sido capaz de encontrar para sostener mi argumentación. Y lo que hago en este gráfico es una cosa muy simple, que es, por un lado, utilizo la línea que son los ingresos fiscales, deflactados en este caso, es decir, convertidos ya en plata, nos olvidamos del vellón, y lo que son las columnas en azul, pues es una serie que publicó el profesor Maffei sobre datos de los soldados, con la documentación que está disponible para todo el periodo del siglo XVII. Y lo que se ve es, claro, lógicamente hay años en los que no hay datos, también hay años en los que las fuentes no son exactamente precisas, pero lo que sí se ve es que hay una tendencia. Y esa tendencia se concentra en los años 30, a principios de los 40, parece que hay una mayor posibilidad, hay más soldados, al menos. Que es, curiosamente, cuando hay más
ingresos o hay un esfuerzo de más ingresos por parte de la monarquía. Hay una correlación en este caso. Si miramos, por ejemplo, el número de naves de alto porte en la carrera de Indias, de nuevo he tomado prestado estos datos, pero de nuevo vemos que en los años 20, 30, principios de los 40, hay otra vez una mayor concentración en este caso, de barcos de guerra en la carrera de Indias, lo cual me está volviendo a confirmar que efectivamente ese esfuerzo fiscal se traduce en una mayor capacidad de gasto. Luego, lógicamente, se reduce. Y si medimos, y este es simplemente un ejercicio de comparar lo que es el PIB per cápita o la renta per cápita que antes les mostraba en una época de crisis, son números índices, es decir, que al final del periodo del siglo XVII la renta per cápita es un 20% más baja que al comienzo. Los españoles son un 20% más pobres que al comienzo del siglo XVII. En términos medios, con toda la disparidad regional que también existe y que podríamos explicar. Pero a pesar de esa contracción de la economía y de ese empobrecimiento, el esfuerzo fiscal que exige la corona a sus súbditos crece y precisamente lo hace en esos finales de los años 20, 30, es decir, puro conde duque de Olivares. Y, lógicamente, ese esfuerzo, esa demanda a los castellanos de mayores impuestos, que el sistema fiscal en ese momento donde se cobra es en las ciudades, donde es fácil, es más productivo y es más eficiente, pues lógicamente tiene un impacto en la tasa de urbanización. Es decir, de alguna manera lo que hace la monarquía es cargarse un tejido urbano que estaba sosteniendo su economía, porque, como les comentaba al principio, siglo XVI, el crecimiento se había asentado sobre la base urbana de la industria y los servicios, sobre todo los servicios, y, lógicamente, cargarse a las ciudades, aquí tienen la tasa de urbanización y ven que entre 1591 y 1700 hay una caída del 14,5 al 11%, que es una caída de un 23% más intensa incluso que la que hubo con la peste negra, es decir, cuando se pierde población por una epidemia. Es decir, que el impacto fiscal del esfuerzo fiscal sobre las ciudades es incluso más fuerte en el siglo XVII que lo fue a raíz de una epidemia devastadora que todos conocemos. Bien, les decía, esto es a vista de pájaro, una visión desde arriba que lógicamente no tiene, habría mucho que matizar cuando lo vemos a ras de calle y entramos en datos más concretos. Pero creo que era necesario para hacernos una idea de que en el siglo XVII hay más o menos ingresos, pero hay ingresos. Lo cual contrasta con eso que les comentaba al principio, de una visión de que en el siglo XVII todo es un desastre, no hay dinero, y luego, como nos enseñaba ayer Antonio, resulta que en la segunda mitad del siglo XVII hay soldados en los presidios, hay más soldados. ¿De dónde salen esos soldados? Hay dinero. Puede que no hubiese el dinero que los gobernantes querían, o puede que hubiese menos dinero que antes, pero el siglo XVII no es un siglo de absoluta catástrofe. Salarios. Quiero hablar de los salarios porque les decía antes que el 80% del gasto en esta época es militar. Es para lo que se recauda. Pero dentro del gasto militar, la mayor parte, el 80% de ese gasto es personal. Son personas, no son máquinas ni construcciones, aunque también las hay. Y nos faltan datos, y sería interesantísimo saber cómo evolucionó esas variables, es decir, cuánto se invirtió en personal, cuánto se invirtió en armas, cuánto costaban las armas, pero no tenemos absolutamente ni idea. Sin información, sin datos, no podemos hacer nada.
Pero sobre salarios podemos decir algo. Los salarios de los soldados de los presidios, según vienen en los contratos, que no era necesariamente el después cumplido a rajatabla, pero se estima en que un soldado raso gana 65 ducados al año y nos movemos en entornos de entre los 3 y los 5,5 ducados por año. Por mes. Comparando con un peón de la construcción, en esa época es el doble. Un peón de la construcción que no trabaja, porque cobran a destajo, no trabaja todos los días. En el mejor de los cálculos, el más optimista, calculamos que pueden trabajar entre 180 a lo mejor 200 días al año, pero no trabajan más. Por lo tanto, lógicamente, si trabajas menos, tu salario anual va a descender. Porque por salario diario cobran lo mismo que un soldado. Y luego, lógicamente, tenemos otros, solamente por hacer una comparación con un administrador de tierras o un alguacil de millones, que es ese cobrador relacionado con la fiscalidad, que están en otros niveles. Buscando datos de salarios, que tampoco hay series, realmente no tenemos... Hay datos sueltos, pero yendo al archivo y buscando esa información, vemos lo que les comentaba antes. Nos movemos en torno a se habla de escudos, 3, en el caso de Flandes, 3, 4 escudos, pero en el caso de Castilla podemos hacer la conversión, viene a ser entre los 3, 4, más bien 4, 5,5 ducados. Y da igual si es a principios del siglo, si es a mediados y si es al final. Incluso en algunos sitios he visto, en Gibraltar, cobran 18 reales al mes, lo cual me parece una cantidad muy, muy pequeña. ¿Cuál es lo que podemos sacar de esto? Que el salario de un soldado no cambia a lo largo de todo un siglo. Es muy estable. Pero, claro, esto quedaría no bien explicado si no lo pudiésemos comparar. Y por eso lo comparo en este gráfico con el salario de un peón de la construcción en términos reales, salario real, es decir, una vez deflactada la inflación, en Madrid. Es inferior por los impuestos. Si cogemos... Pero también es muy estable. Si cogemos datos no solo de Madrid, sino de toda España, es esa línea azul clara y comparada con la naranja, que es el salario de un soldado. Que en realidad lo que determina esas subidas y bajadas es la inflación. No es el salario, que prácticamente sería, en términos nominales, sería estable, completamente estable. ¿Qué quiere decir que el salario es estable? Claro, cuando hablamos de reclutar soldados, ¿cuál es el atractivo para un soldado entrar en el ejército? El salario. Estamos al nivel de un peón de la construcción, que es el salario más bajo. Lógicamente no va a ser por eso. Y además, como nos dicen los especialistas, muchas veces se les paga mal o no se les paga. Y con lo cual, tiene que haber otro motivo para que el soldado se aliste, para que y es lógico que a lo largo del siglo XVII cada vez cueste más. Hay una crisis demográfica y hay también un desincentivo en términos de poder adquisitivo del salario. Muchas veces, y esto casi es más una pregunta para el debate, se comenta que a los soldados se les paga mal o se les paga tarde. Yo me pregunto, ¿a quién no se le paga mal y tarde en el siglo XVII? O sea, en Castilla. Y en el siglo XVI, porque trabajando sobre el periodo de Felipe II ocurre exactamente lo mismo y estamos en un periodo de crecimiento económico, de casi duplicación de las rentas, de los ingresos de la corona, es decir, no es un momento de crisis económica y, sin embargo, a los soldados se les paga tarde, se les puede pagar tarde y en ocasiones se les paga mal.
un mercader de Sevilla, cuando carga en un barco, tiene que esperar más de un año para que venga el retorno y cobrar, con la incertidumbre que eso supone. Y son personas, empresarios, mercaderes. Un soldado con menos capacitación, con menos conocimientos, tiene derecho a cobrar al día o a la semana o al mes. Creo que es una proyección a lo mejor demasiado optimista pensando en qué ocurre hoy y no tanto en qué ocurre en la época en la que estamos analizando. Y a veces se utiliza esto para hablar, como les decía al principio, igual que las bancarrotas, para decir lo mal que está financiado el ejército y justificar lo mal que las pérdidas, las derrotas, cuando, como les he dicho, entrando en el tema del salario, no es tan claro, al menos a mí me lo parece. Bien, y ya entro en la tercera de mis pretensiones, que es la factoría de presidios. Decir algo muy breve, no, por supuesto no hablar en profundidad, pero sí, en este caso, es un ejemplo de intento de la monarquía por mejorar la financiación en un periodo de crisis, en este caso el condeducado de Olivares. La factoría de presidios es como la solución a... Tenemos presidios dispersos que defienden las fronteras de Castilla, las ciudades nos brindan su apoyo y pagan los impuestos que les solicitamos y los servicios, distintos servicios de millones, ¿para qué? Para defender a Castilla, y sin embargo el dinero se está yendo fuera de Castilla a Flandes y a otros territorios. Lógicamente, si queremos presionar más a los pagadores de impuestos, a los ciudadanos, tenemos que justificar esto de alguna manera con un gasto mejor organizado, más una presencia, y esta es un poco la idea de poner orden en lo que, por otro lado, se aproxima las tensiones con Francia. Es el momento de poner en orden las fronteras, la defensa de las fronteras, ese ejército interior, no tanto el exterior. Para ello se piensa en un banquero genovés, Octavio Centurión, que es uno de los grandes banqueros de la corona, banquero con Felipe III y banquero también con Felipe IV, que entra en competencia además con otro banquero al que conozco muy bien, que es Bartolomé Spínola, porque Bartolomé Spínola es el factor general del rey, que es una especie de ministro de finanzas, resumiendo mucho, y Octavio Centurión no quiere ser menos, y quiere ser factor general de, en este caso, de los presidios. No es lo mismo, entre ellos compiten. Octavio se hace noble antes que Bartolomé, eso a Bartolomé le sienta especialmente mal, y esa es la pugna que existe entre estos dos personas importantísimos en la financiación del gasto militar en Castilla, en España, en ese momento. Es un sistema financiero centralizado. Anteriormente, cada presidio estaba financiado por un hombre de negocios o un hombre de negocios, varios presidios, pero no había un sistema. Lo que se pretende en este caso es que haya una centralización en una sola persona que cobra y paga. Ese sistema fiscal fragmentado es lo que hace necesario al banquero. Y les explico por qué. Primero, porque hay monedas de plata y cobre, porque se cobra en distintos lugares. Antes de entrar en la geografía, ¿qué es lo que pretendía la factoría de presidios? Tener 18.000 soldados. No llegan a 7, 8, ayer veamos algunas cifras, ese es el número efectivo, no tanto en este caso porque no haya dinero, sino porque no hay soldados. Ese es el gran problema. O sea que no podemos echarle siempre la culpa al dinero, porque en este caso la monarquía puso el dinero sobre la mesa, puso a la persona que más sabía de dinero, uno de los que más sabían de dinero en aquel momento, y podían financiar perfectamente esos presidios, pero no había soldados. Aquí tienen los contratos que firmó Octavio Centurión. Como ven, hay dos monedas, la plata y el vellón, un quebradero de cabeza para el banquero genovés. Y al principio, en esta factoría, es ambiciosa, son 6 años, es un contrato de 6 años, 6, 7 años, pero después empiezan los problemas y
propio banquero se da cuenta de las dificultades que tiene el vellón, las alteraciones del vellón, y los contratos empiezan a ser anuales. Lo que les decía antes, fragmentación. Estos son los lugares donde se cobra, donde se ingresa, dispersos por Castilla. Esto es lo que financia la factoría, es decir, el ingreso fundamental para sostener, en este caso a los presidios, son los millones, que es un servicio que deben aprobar las Cortes, y el resto son cantidades menores. O sea, los millones es el principal. Y esto es donde se gasta, es decir, fuera de Castilla, lo cual exige convertir el vellón, que es el que se recauda en Castilla, en plata, con los gastos que supone la conversión de moneda y las dificultades, porque muchas veces, como la monarquía trata de regular el precio del tipo de cambio, pues no encuentra la moneda que necesita en el momento preciso. Entonces, para no recurrir al mercado negro, a veces se retrasan las conversiones, a veces simplemente no se pueden hacer. Y en este caso, aquí se puede ver como el cuadro amarillo es lo que se gasta en vellón, que es sobre todo el norte de África y en Galicia, pero el mayor gasto es en plata porque es fuera de Castilla y por lo tanto es donde se necesita ese metal precioso. Bien, y resumiendo y cerrando ya mi presentación, lo que quería con estas reflexiones es poner en cuestión una visión demasiado negativa desde mi punto de vista sobre lo que es el coste de la guerra o el gasto en el siglo XVII, sobre todo derivado de entender mal cuáles son las condiciones financieras de la monarquía. Hay dificultades, pero para nada la monarquía está en absoluta quiebra. Entonces, nada de esto existiría y no habría gasto militar. El gasto se intensifica en los años 20, 30 y 40 por una mayor presión fiscal que, en este caso, está aceptada o es aceptada por las propias ciudades, que son las que pagan, con las consecuencias que eso luego tendrá sobre la tasa de urbanización. El sueldo de un soldado no se modifica a lo largo del siglo XVII, con lo cual nos genera incentivos que hay que explicar a la hora de reclutar o enrolarse o por qué una persona en ese siglo quiere ser soldado. Y por último, la factoría de presidios como un ejemplo, pero hay muchos más, de la monarquía nunca tiró la toalla, nunca dio por perdida la posibilidad de mejorar esa financiación incluso en tiempos de dificultades y, en este caso, la propuesta del conde duque de Olivares se llevó a la práctica, aunque solamente por aproximadamente unos 12 años con Octavio Centurión, aunque luego continuó con Ventura Donís en los años 50 y posteriormente, hasta que después se fragmentó y desapareció este sistema centralizado. Y con esto he terminado. Muchas gracias.